Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Soy Sergio Lorenzo. Bienvenidos a un nuevo programa de Fisioterapia, Movimiento y Salud. Hoy tenemos como invitada a Ana de Grot, fisioterapeuta especializada en ecografía musculoesquelética que combina la docencia con la clínica e investigación, haciendo de su pasión su profesión. Hablaremos con ella sobre las ventajas y desventajas de la ecografía y cuándo es útil utilizar esta herramienta. También trataremos temas como la relación entre imagen y estructura, la ecografía en modo Doppler, la neovascularización y la formación necesaria para aprender a manejar realmente un ecógrafo, entre otras muchas cosas. Además, podéis estar al tanto de todos sus trabajos y de toda la información que nos ofrece gratuitamente siguiéndola en Instagram @anadegrot y en YouTube buscando Ana de Grot, donde podréis hacerle preguntas directamente a ella en sus directos. Nos gustaría recordaros que podéis manteneros informados de todo lo que respecta al programa en @fisioterapia, movimiento y salud y que podéis encontrarnos también en nuestras cuentas personales @sergiofisio11 y @rubiorios.fisioterapia. Vale. Bueno, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Encantada de estar Nada, aquí con vosotros. muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, me gustaría que te presentases un poco, que nos contases a nosotros y a los que nos están escuchando, pues, quién eres. Bueno, pues yo soy Ana de Grot Ferrando y soy fisioterapeuta y osteópata y docente en ecografía. Es decir, que bueno, hago un poco, toco los tres palos, la clínica, la docencia y la investigación. Así, para no aburrirme. Eso Muy es bien, fundamentalmente. fenomenal. ¿Cómo empezó tu vocación por la fisioterapia? Pues porque por el deporte, porque yo en su momento era deportista de élite. Y bueno, y siempre teníamos algún contacto con algún fisioterapeuta y la verdad que me llamaba bastante la atención. Hmm. Sí. Y la especialización, ¿cómo te especializaste en ecografía? ¿Por qué te entró esa curiosidad? Pues realmente casi fue, bueno, fue un golpe de suerte, porque a raíz de... Yo empecé a ver ecografía en segundo de carrera, porque me cogieron como becaria y había un grupo de investigación que ya estaban haciendo algunas cositas con la eco y ahí fue, bueno, pues tuve mis primeros contactos. A partir de acabar la carrera me ofrecieron dar un posgrado de imagen biomédica para fisioterapeutas, donde bueno, pues enseñábamos a los fisios pues, a poder interpretar resonancias, TACs, radiografías, ecografía. Y a partir de ese curso vimos el potencial que tenía la ecografía en nuestra práctica clínica. Así que la introdujimos en nuestra actividad diaria y a partir de ahí empezamos a confeccionar lo que era la formación porque vimos que madre mía, era una diferencia enorme a la hora de tratar. Hmm. Y yo que te sigo, Ana, prácticamente desde el primer directo que hiciste de ecografía, que fue yo creo el año pasado, pues sobre marzo, Sí, sobre abril, me sí, sí, parece. sí, más o menos, sí. ¿Cómo decidiste a compartir tu contenido en redes? Pues porque a lo largo de estos años, que no sé si recuerdo mal, pero llevaré como unos 11 años o 12 dando docencia, nunca es suficiente. Es decir, no me da tiempo a contar todo lo que yo quisiera en las formaciones y eso que son extensas. O sea, tenemos bastantes horas de formación, pero aún así no es suficiente y son muchos los alumnos que una vez incluso han acabado la formación, me piden formación privada como para poder ampliar más conocimientos. Entonces, bueno, pues pensé que era una buena manera de poder aportar algo más de todo aquello que no da en un curso. Ya no solo por tiempo, sino porque también a veces se necesita un poco de madurez en la técnica para poder asimilar ciertos conceptos y entonces luego así los alumnos tienen dónde recurrir para poder volver a verlo. Claro, y para poder ampliar eso, lo que tú dices, un poco Sí, más los conocimientos. sí. Hmm.
Muy bien. Entonces ya para meternos un poquito en el tema de esta entrevista, me gustaría que nos contases qué ventajas principalmente le encuentras a la ecografía. ¿Todas? La verdad es que, mira, hace tiempo empezamos a decir que la ecografía pues ponía ojos a nuestras manos. Y es que realmente es así. Para los clínicos nos da muchas ventajas, principalmente porque es una técnica inocua, por lo tanto no tiene contraindicaciones. Y bueno, y es dinámica, la puedes hacer en cualquier momento, hay equipos portátiles que te los puedes llevar a cualquier lado y claro, nos permite observar cualquier tipo de tejido que se encuentre superficial al hueso para ver tanto a nivel funcional cómo se está comportando, si hay algún cambio estructural, en qué estadio de degeneración se encuentra o de regeneración, que son cosas muy importantes para nosotros, ya que dependiendo de qué es lo que le ocurra al tejido, tomaremos unas decisiones clínicas u otras. ¿Y le encuentras alguna desventaja a esta herramienta? No soy la persona idónea para hablarte de desventajas, porque para mí son todo ventajas. Mira, la única desventaja que podría encontrarles es que sigue siendo caro. Sigue siendo una herramienta pues cara. Yo siempre he dicho, mira, un ecógrafo es como un coche. Entonces, cuando pensamos en ecógrafos y en resolución de imagen, pues un homólogo podría ser un coche. Entonces, sí. Claro, estamos hablando de una inversión importante. Claro, que luego hablaremos de esto, que te voy a preguntar sobre precios que nos recomiendas y todo eso. ¿Y no crees que también es una desventaja que esta herramienta sea muy técnico dependiente? Que dependa mucho de cómo te has formado, de cómo estés haciendo la ecografía, experiencia que tú tengas. Sí, pero bueno, eso pasa con todo, ¿no? Es decir, si tú vas a una formación, te enseñan unas técnicas nuevas y no le dedicas un poquito de tiempo para estudiar, pues probablemente no vayas a ser el mejor en esa técnica. Por lo tanto, tampoco creo que se vaya tanto... Claro que es de técnico dependiente, pero bueno, el resto de pruebas de imagen también lo son, ¿eh? Es decir, si cuando alguien se va a hacer una resonancia, hay un técnico de rayos que le va a hacer la resonancia y un radiólogo que la va a interpretar, que son dos personas totalmente diferentes, que también depende de los Tesla que tenga esa resonancia magnética, el ancho de los cortes. Por lo tanto, bueno, pues tiene sus cositas, pero yo creo que son mucho más ventajosas que otras técnicas, ya que con un barrido nos lo permite ver todo. Simplemente hay que dedicarle un poquito de tiempo a estudiar. Claro. ¿Y crees que ese tiempo es mucho mayor que, por ejemplo, estudiar técnicas de tratamiento o que estudiar otras cosas? Es decir, porque yo, por ejemplo, ahora que he estado en un seminario con Francisco Minaya, pues... Sí. Lo que yo veía es que decía, joder, es que todo lo que me está enseñando tendría que dedicar 1000 horas para poder realmente saber ver una ecografía normal en un tejido. Entonces digo, joder, tendría que echar muchísimas más horas que, por ejemplo, aprendiendo a realizar un tratamiento específico. A eso me refería un poco. Bueno, dependerá del tratamiento también. Es decir, normalmente hay que hacer muchas veces una técnica para conseguir hacerla muy bien. Porque no es una cuestión de hacerla, es una cuestión de hacerla muy bien. Claro. Entonces, claro, ahí ya depende de la autoexigencia de cada uno. También es verdad que la ecografía lo que hace es un poco ponerte los pies en el suelo. Es decir, la ecografía te va a situar más o menos, te va a dar una noción de dónde tienes el nivel, cuál es tu nivel real. ¿Por qué? Porque se basa fundamentalmente en la anatomía. Entonces, nosotros fisioterapeutas que debemos tener un conocimiento muy exhaustivo de la anatomía porque estamos constantemente tocando estructuras, debemos saber lo que tocamos, cómo, qué tipo de técnicas hacemos, dónde y cómo van a responder. Por lo tanto, la ecografía no es compleja a no ser que hayan carencias en la base anatómica, que es normalmente lo que suele ocurrir. Muchas veces he puesto el ejemplo
de que saber anatomía, nosotros, por ejemplo, los fisioterapeutas en nuestro caso, estamos acostumbrados a trabajar o haber estudiado la anatomía en cortes frontales. Claro, ahora la ecografía nos exige cortes topográficos, cortes transversales. Y ahí, bueno, pues ya empieza a bailarnos un poco. Claro, yo siempre les digo a mis alumnos que una manera fácil de poder saber si realmente tienes un buen dominio de la anatomía o no es coger un punzón imaginario, clavártelo en cualquier parte del cuerpo, no literal, por supuesto, por favor, chicos, no hagáis eso, y decir de superficial a profundo qué es lo que habéis atravesado, en cualquier parte, en cualquier dirección. Y eso es saber anatomía. Si eso está claro, la ecografía es un paseo. Muy bien, joder. Pues tendremos que echar un montón de horas para saber realmente bien de anatomía, porque yo, cuando lo he estado haciendo, es que me daba cuenta de que no tenemos ni idea de anatomía. Efectivamente. Y es verdad que echamos muchísimas horas, echamos muchísimo dinero en saber tratamientos específicos sobre estructuras, pero si no tenemos la base de saber qué estructuras estamos tocando, por dónde pasan esas estructuras, pues veo que cojea un poco. Efectivamente, y además también lo que ocurre es que durante mucho tiempo se han hecho de hipótesis realidades. Por lo tanto, cosas que nosotros pensamos que son tal cual nos han contado toda la vida y nos dicen muchos libros, pues ahora de repente resulta de que hay una herramienta que nos permite ver realmente si eso es así o no. Y bueno, ya hay muchas estructuras que no están donde nos contaron siempre que estaban. Por lo tanto, en algunas ocasiones estamos tratando otras estructuras que no son las que realmente pensamos. Como la corredera bicipital, ¿no? Supongo. Por ejemplo, como el tendón largo del bíceps, sí. Eso es. Por ejemplo. Muy bien. Y Ana, como me has dicho que también te dedicas a la clínica, me gustaría saber ante qué casos utilizas esta herramienta, la ecografía. ¿Yo? ¿Ante qué casos? Todos. Sí, todos. O sea, ¿siempre utilizas la ecografía? Todos, siempre. Siempre, porque realmente yo lo que he hecho ha sido finalmente aprender a hacer mis test. Es decir, he fusionado los test que yo hacía antes a nivel fisioterápico, osteopático, con la ecografía. He hecho una pequeña fusión. Entonces, ¿para qué voy a estar constantemente sintiendo? Que no lo dejo de lado. La verdad es que sigo sintiendo el tejido, pero tampoco me quito el poder visualizarlo, el cómo se comporta. Por lo tanto, siempre todos mis pacientes pasan por la mano de la sonda ecográfica, digámoslo de alguna manera. Sí, porque podemos valorar prácticamente casi todo. Muy bien. Y aquí me surge la duda de que últimamente se habla mucho de que el daño en la estructura muchas veces no implica dolor. Que muchas veces podemos encontrar, por ejemplo, un daño estructural en un tendón que no dé ninguna sintomatología. Entonces, sabiendo que muchas veces este dolor no se relaciona con estos hallazgos objetivables de la ecografía, ¿de qué me sirve esta ecografía siempre? Bueno, es que una cosa es ver un cambio estructural, pero lo que hay que valorar es si esa estructura está adaptada o no. Es decir, me explico. Si observamos un tendón con una tendinosis, con un engrosamiento, pérdida de cogenicidad y disrupción de fibras, va a ser un tendón patológico, pero que sea patológico no es sinónimo de sintomático. Por lo tanto, hay hallazgos que nosotros podemos visualizar en los tendones que nos van a permitir saber si ese tendón está adaptado o no está adaptado. En el momento en el que se adapta, es decir, que ese tendón patológico nunca vuelve a las condiciones normales, por lo tanto siempre va a ser patológico, pero el cuerpo regenera las estructuras. Lo que pasa es que lo hace a lo mejor con unas características distintas. Por lo tanto, lo importante es nuestra capacidad como clínicos de poder ver las adaptaciones del tejido para saber si es relevante tratarlo o no en ese paciente que tenemos en la camilla. Por lo tanto, discrepo un poco con lo de, bueno, es que la imagen no se correlaciona siempre con el síntoma. Sí, probablemente en casos muy puntuales no, pero lo importante es saber dónde mirar y qué mirar.
No solo el que un tendón sea más oscuro o esté más engrosado, eso no es lo importante, sino la estructura interna, que es lo que nos va a determinar si está recuperado o no. Que al final es un poco mezclar lo que nos está contando el paciente con lo que podemos sumar con la ecografía. Es decir, que nunca Siempre. dejamos de lado lo que nos está contando Nunca. el paciente ni su No. sintomatología. ¿Qué va, qué va? No, además, fíjate que en nuestros cursos avanzados lo que vamos introduciendo poco a poco es que cada tejido se representa con un tipo de sintomatología. Por lo tanto, intentamos enseñar a nuestros alumnos y vamos poniéndoles muchos casos clínicos para que vayan comprendiendo que lo importante es la información que le sacamos al paciente para luego saber dónde mirar. Porque si tenemos una persona mayor y le estamos haciendo una ecografía de un hombro, probablemente sea prácticamente casi todo patológico, lo que no quiere decir que todas esas estructuras le estén dando un dolor ahora. Por ello es importante sacar información al paciente para saber cómo le duele, cuándo le duele, qué tipo de dolor, si le remite, no le remite, si se le acentúa, si es superficial, si es profundo, si es difuso, si es punzante. Todas esas características nos proporcionarán información para nosotros saber dónde centrar nuestra atención cuando hagamos una ecografía, en qué tejido nos tenemos que fijar. Claro, entonces lo que dais es un poco un razonamiento clínico. Totalmente, eso Claro. es primordial. Eso es. Lo más importante, sí. Claro, es que yo también te quería preguntar, porque yo, por ejemplo, tengo compañeros que nada más salir de la carrera lo que se hicieron fueron cursos de ecografía. Sí. Pero también pienso que que antes hay que sentar las bases de, por ejemplo, saber realizar un razonamiento clínico bueno, por qué le está doliendo, Claro. y luego ya centrarlo con la ecografía. Entonces, ¿no crees que los fisios, antes de formarnos en ecografía, deberíamos formarnos en un buen razonamiento clínico? Sí, es que realmente una cosa no es incompatible con la otra. Es decir, tú puedes establecer una base ecográfica y mientras ir aprendiendo lo que es el razonamiento clínico, que normalmente si el docente es clínico ya te lo irán introduciendo. Pero está claro que lo fundamental es escuchar al paciente y luego ya hacer el examen ecográfico. También es verdad que hay que asentar bien las bases de la ecografía para luego poder ir avanzando, que a veces queremos ir muy rápido y nos saltamos pasos. Muy bien. Vale, ahora te iba a preguntar un poco por alguno de los vídeos que has subido, Ana, en tu canal de YouTube. Sí. Y entonces en alguno hemos podido ver cómo muestras pues alguna porción de anclaje del ligamento cruzado anterior, Sí. o algo tan interesante como un disco intervertebral con la ecografía. Entonces Sí. mi pregunta es, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Podemos valorar realmente estas estructuras con ecografía o simplemente es para demostrar que se pueden ver cosas que antes se decían que no se podían? Bueno, es que el que se puedan ver cosas que antes no se podían ya es un grandísimo paso, porque supuestamente todo esto era imposible de visualizar con la ecografía. Y a medida que las técnicas vayan avanzando, pues probablemente llegue un momento en que desbancará algunas otras técnicas. Porque si lo puedes ver con una herramienta que te lo permite, de todas maneras sí que es verdad que hay que tener en cuenta, por ejemplo, con los cruzados, que cuando un cruzado está lesionado también genera una extravasación líquida e inflamación. Por lo tanto, probablemente la resonancia magnética siga siendo el método de predilección. El gol estándar, sí. Sí, aunque no quita que tú con una eco sepas que pueda estar afecto. Igual lo que no puedes determinar es el grado en unos primeros estadios. Pero evidentemente en el momento que se pueden visualizar, poco a poco podremos decir mucho más de ellos. Bueno, nosotros a nivel clínico ya lo vamos haciendo porque vamos cogiendo bastante experiencia en estas estructuras también. Porque incluso en algún vídeo has podido ver cómo la médula espinal se puede mover. Pero todo esto lo podemos ver con un ecógrafo normal al que podamos tener acceso cualquier fisioterapeuta sin tener que hipotecarnos. ¿Qué es normal? Claro, Claro. es la gran pregunta. ¿Qué es normal? A ver,
se necesita resolución de imagen para poder acceder. Pero bueno, esto es como en todo, ¿eh? Cuanto más específico quieras ser, pues bueno, pues más calidad de equipamiento vas a necesitar. Entonces, cuanto más compleja sea una estructura, pues más resolución se necesita. En este caso, en profundidad. Necesitamos un equipo que sea capaz de tener resolución profunda. Y tampoco en todos los pacientes se va a poder visualizar. Vale, perfecto. Muy bien, ahora te iba a hacer una pregunta sobre tendones, como no. Vale. Porque en clínica, pues muchas veces me viene algún paciente que me dice que les han hecho una eco en el médico, en el hospital o donde sea, y que les han diagnosticado pues una rotura parcial del tendón. Sí. Entonces mi pregunta es si alguna vez has diagnosticado una rotura parcial del tendón o una rotura intratendón. Vale, bueno, pues para empezar, yo no emito diagnósticos médicos, nunca, porque soy fisioterapeuta y estaría invadiendo las competencias de mis compañeros médicos, sobre todo en este caso de los radiólogos, que son los que se dedican a hacer diagnóstico por imagen. Entonces, en el caso de que a nosotros nos vengan derivados, como te vienen a ti, esas lesiones sí las podemos visualizar. Además, tenemos muchos truquitos para que salgan a la luz, digámoslo de alguna manera. ¿Cómo qué truquito? Cuéntanos. Pues depende de la estructura. Bueno, te voy a contar algo. Venga, sí. No, te lo cuento. A todos vosotros. En muchas ocasiones, simplemente quitándole tensión al tejido, van a aparecer pequeñas roturillas que en unas posiciones normales no aparecen. Entonces se puede visualizar prácticamente cualquier tipo de lesión tendinosa. Claro, es que mi pregunta iba a raíz de que yo tenía entendido que con una ecografía normal solamente pues podemos ver zonas más oscuras, más hipoecoicas, pero que realmente sin una ecografía de caracterización de tejido no podemos ver si realmente hay una rotura intratendón. No, eso es que al final depende de quién te esté haciendo la eco y qué tipo de equipo tenga. Es decir, por ejemplo, nosotros los fisioterapeutas tenemos que dar prioridad a poder observar muy bien el patrón interno del tejido. Sin embargo, los anestesistas o algunos traumatólogos optan más por equipos donde las imágenes contrasten o las estructuras contrasten mucho entre sí, quitándole importancia a si se ve o no perfectamente el patrón fibrilar. Entonces, hay una gran diferencia. Aquellos equipos que contrastan pero no se ven patrones fibrilares van a tener más dificultad para poder visualizar estas pequeñas roturas. Pero si tienes un buen equipo donde se ve el patrón interno, sabiendo lo que tienes que hacer, vamos, ahí va a dar la cara. Muy bien, y aparte de la ecografía que estamos viendo, que estamos hablando todo el rato de ella, se viene hablando mucho también de la ecografía en modo Doppler, que la hemos estado viendo pues, que se utiliza pues, para valorar la vascularización. Entonces mi pregunta es si realmente a nosotros como fisioterapeutas nos aporta algo esta herramienta. Muchísimo. O sea, tanto como que espero que ningún fisioterapeuta se compre un equipo sin Doppler. Eso sería un problema. ¿Por qué? Porque el Doppler, por ejemplo, lo utilizamos cuando tenemos una rotura muscular. Lo normal es que el vientre muscular pues, o el cuerpo empieza a generar una angiogénesis por reparación alrededor de la lesión. Esto a nosotros nos da mucha información de cómo o del ritmo al que va a regenerar esa rotura. O si tenemos que hacer algún tipo de técnica para aumentarle la vascularización para que le llegue la oxigenación y los nutrientes, para que pueda reparar. Igual nos pasa en los tendones. Si estoy haciendo o visualizando un tendón con tendinosis, siempre deberé ponerle un Doppler para ver si tiene o no angiogénesis por neovascularización, que va a ser muy importante, ya que dependiendo de si tiene o no tiene, va a variar el tratamiento. O incluso en las sinoviales.
tendones de doble vaina, bursas, zonas intraarticulares, siempre deberemos ponerle un Doppler para ver si da señal o no, ya que si da señal probablemente este paciente tenga algún tipo de factor reumático y debamos derivar. Esos son algunos de los ejemplos. Podría seguir infinitamente. Joder, nos encantaría, pero bueno, para no aburrir tampoco a los oyentes, vamos a seguir un poquito, porque también te iba a preguntar lo mismo, pero sobre la sonoelastografía, si la utilizas tú. Sí, la sonoelastografía ahora están empezando a desarrollar una que es un poquito más objetiva, que es el Servwave, que es una sonoelastografía que no necesitas generar presiones sobre el tejido para que te dé la información, ¿no? de la rigidez o de lo blando que pueda ser el tejido. Entonces, está en pañales, pero se está trabajando mucho con ella. Por lo tanto, probablemente en no mucho tiempo empezará a proporcionarnos mucha información objetiva. ¿Ante qué crees que nos podría proporcionar información? Pues sobre todo la están desarrollando para ver lo rígido o lo blando que pueda ser un tejido. Pues por ejemplo, pues si estamos ante cierto tipo de cicatrices, porque sabemos que el tejido cicatrizal, dependiendo de dónde se encuentre, pues nos va a interesar más que sea una cicatriz más densa o no, o más elástica. Pues probablemente para determinar el tipo de cicatrización que está generando el paciente. O incluso en algunas ocasiones hay algunos investigadores que están empezando a utilizarla para los puntos gatillo. Y al parecer, pues sí que está empezando a dar información. Sobre todo hay un brasileño que está haciendo cosas muy interesantes al respecto. Que se ve que él, según nos comenta, sí que puede detectar los puntos gatillo a nivel ecográfico. Bueno, pues habrá que seguir un poco ahí viendo las investigaciones, a ver qué nos van contando. Sí. Y nos contarán muchas cosas. Seguro. Ahora me gustaría saber cómo valoras los cambios estructurales en tus pacientes. Es decir, los pacientes, cuando tú les enseñas las imágenes, pues yo creo que no las suelen entender, aunque se las muestres y se las expliques. Entonces mi pregunta es si utilizas algún software de análisis de imagen para decirles, pues mira, la degeneración de tu tendón ha disminuido un 30% o el área de tu rotura es 4 veces menor. No lo sé. Lo que hacemos a nivel clínico con los pacientes de a pie, sí que les explicamos las imágenes de tal manera en su idioma, digamos. Es decir, no utilizamos terminología muy científica o muy de nuestro gremio, muy técnica. Lo que hacemos con ellos es siempre les mostramos un dual, que es una comparativa con el lado contralateral, y les vamos explicando desde la piel hasta la estructura que esta afecta, todas las zonas y qué significan y qué son. Es decir, pues mira, pues esto es la piel, esto es tu grasa, mira, esto es el vientre muscular, ¿ves esta zona? ¿Ves cómo las líneas blancas no están tan lineales como en la otra? Que es la que no le duele. Pues mira, aquí tienes tu zona de afectación, esto es lo que te ha pasado. Bueno, así es como lo hacemos con los pacientes de a pie. Otra cosa es con algunos profesionales. Sí que es verdad que con algunos profesionales sí que podemos hacer unos estudios que son un poquito más donde profundizamos para objetivizar más, ya que tenemos un software que sí, utilizamos el ImageG, que es libre. Es decir, que la gente se lo puede descargar de forma gratuita y simplemente con que aprenda a utilizarlo un poco le puede dar mucha información, ya que el ojo humano es capaz de discriminar más o menos unos 30 tonos de grises y en una ecografía pueden haber 256. Por lo tanto, hay muchos píxeles que se nos pueden escapar a priori y si necesitamos controlar a un jugador de forma muy exhaustiva, pues sí lo solemos hacer con análisis. Lo que pasa que es verdad que lleva más trabajo, lleva bastante más trabajo analizar las imágenes. Por lo tanto, lo que es a nivel clínico del día a día no nos hace falta porque los cambios se van viendo y a medida que se van viendo se los vamos explicando al paciente, pero
con algunos deportistas que las exigencias son un poquito más elevadas, pues sí que es verdad que lo hacemos como más analítico, ¿no? Sí, muy bien. No, conozco este programa porque actualmente estoy haciendo un proyecto de investigación con José Ríos. Ah, muy bien. Sí, entonces vamos a utilizar la ecografía modo Doppler con el IMAGE-J. Entonces, a ver... Bueno, ya iré contando un poquito más. Sí, genial. Sí, la verdad es que está genial. Genial. Y bueno, ahora me gustaría preguntarte un poco... porque, bueno, en algunas clínicas, yo he visto en algunas clínicas de fisioterapia, yo soy de Alcalá de Henares, aquí al lado de Madrid, y entonces he visto que en algunas clínicas ofertan ecografías o cobran más caro una sesión de fisioterapia por utilizar este tipo de herramientas. Entonces me gustaría saber qué opinas tú sobre esto. Bueno, a ver, luego, aparte de fisioterapeutas, pues muchos de los compañeros son también empresarios. Por lo tanto, tienen que ver la manera de poder amortizar aquello en lo que están invirtiendo. Lo que pasa que sí que es verdad que hay que tener un poco de cautela de cómo se hace. Es decir, un fisioterapeuta no va a poder cobrar nunca por una ecografía. O sea, un paciente no va a ir a una clínica y no se le puede poner le cobro tanto por hacerle una ecografía, ya que eso forma parte de las competencias del radiólogo. Otra cosa es que dentro de nuestra sesión nosotros hagamos uso de todas aquellas técnicas, material y tecnología que creamos necesario para poder llegar rápidamente al diagnóstico fisioterápico. Entonces, bueno, eso es otra cosa. Es decir, sí, por supuesto se puede incluir en los precios y por supuesto se puede cobrar más, y ahí ya cada uno decide cómo hacerlo. Yo en mi caso, yo no cobro, porque siempre la hago, pero yo no cobro nada aparte. Yo cobro por mi tiempo, no por lo que le haga al paciente, pero esto es una decisión mía. Y bueno, y otros compañeros tendrán otra metodología para cobrar. Lo que sí que es importante es que sepan que no sería conveniente que hiciesen una factura de una ecografía, ya que... Dime. No, sí, aunque en esa ecografía no hiciésemos un diagnóstico médico, sino que simplemente explicásemos un poco la ecografía, aún así no podríamos hacerlo. No, de cobrarla como tal, te cobro por una ecografía, no. Pero sí dentro de tu diagnóstico fisioterápico. ¿Me explico? Es decir, sí. Otra cosa es que también si tú vas a hacer varias técnicas y dices, bueno, pues te cobro pues por un cúmulo de máquinas que te he puesto, que he hecho, pues entonces se puede incluir, pero porque tú estás desglosando todo lo que le has hecho al paciente. Pero el hacer una factura de exclusivamente una ecografía, ahí pues bueno, la cosa está un poco más peliaguda, porque se puede malinterpretar. Es vale, como fenomenal. Malinterpretar en el sentido de que el paciente pueda pensar que le estás haciendo un diagnóstico médico o que esa ecografía o esa factura llegue a algún sitio donde se sabe que los que pueden facturar por ecografías a secas son los radiólogos. Todos los demás lo incluimos dentro de lo que son nuestras sesiones. Muy interesante, sí. Vale, y entonces ahora me gustaría saber cuántas horas de formación crees que son necesarias para saber realmente realizar este tipo de imágenes y poder interpretarlas bien. Esto es algo muy individualizado, porque va a depender tanto de la base, va a depender de la base que tenga cada uno en anatomía, en fisiología, en histología y en histopatología de los tejidos. Cuanto más asentada esté la base, menos horas se necesitarán. Evidentemente, siempre se va a requerir un aprendizaje y asentarlo y horas de vuelo. Evidentemente, cuanta más experiencia tengas, pues más fácil te resultará. Pero sí que es verdad que la ecografía es muy, muy, muy dependiente de la base anatómica que cada uno tenga. A veces pongo el ejemplo porque nosotros hay una formación que
que la hacemos en Madrid, que es un curso avanzado, que es el de grandes articulaciones sinoviales y casos clínicos. Y en ese curso la primera parte la da un anatomista. Y la primera vez que hicimos el curso juntos, este anatomista no tenía ni idea de ecografía. Y antes de la formación nos preguntó, bueno, ¿me podéis explicar así un poco por encima qué significan los grises y cómo funciona la eco? Y le dijimos, pues por supuesto, se lo explicamos por encima y luego en los cursos avanzados normalmente les decimos a los alumnos, ¿qué corte es este? ¿O dónde estamos haciendo el corte? Y el único que contestaba era el anatomista. Por lo tanto, ahí nos dio un buen baño de realidad. Y es que con un buen conocimiento anatómico, la ecografía se convierte en algo relativamente sencillo. Así que, chicos, ya sabéis dónde está la clave de la ecografía. Muy bien. Y ahora una pregunta que no suele quedar bien, pero bueno, porque no nos gusta mirar mucho el dinero. Entonces, ¿crees que es amortizable tener un ecógrafo en una clínica? Sí. Sí. Creo que es amortizable porque dentro de unos años el que no tenga ecógrafo probablemente le cueste un poco más trabajar, pero no porque no sea bueno, sino, y sobre todo me refiero a los que empiezan ahora, porque hay gente muy, muy asentada, con un gran conocimiento, que ya se ha hecho un nombre de peso, y probablemente ellos no vayan a tener o no lo vayan a notar mucho. Pero la gente que empieza ahora a salir de las carreras y empieza la profesión, van a tener una grandísima competencia, porque ante las mismas características de fisioterapeuta, normalmente el paciente suele decantarse por aquel que le enseña lo que tiene. Entonces, le va a dar mucha más confianza a aquel que ve lo que le está ocurriendo y que le puede enseñar el tipo de terapia que le está haciendo y cómo está evolucionando, que el que no. Por lo tanto, eso es un punto importante. Y otro es que todos aquellos que somos clínicos y tenemos un amplio conocimiento en muchas técnicas, la ecografía lo que hace es aportarnos un plus importante. Por lo tanto, empieza a cambiar un poco nuestro punto de vista clínico y empezamos a utilizar otro tipo de técnicas, con lo cual ya no trabajamos, no vamos tanto a ensayo-error. Si el paciente tiene una dolencia y yo pruebo ciertas técnicas y no le funciona, entonces digo, pues voy por otro lado. Y si tampoco le funciona, pues digo, pues voy a probar esto otro. En este caso, digamos que se acortan mucho los tiempos porque somos mucho más específicos a la hora de trabajar, porque sabemos o nos resulta más sencillo saber lo que el paciente tiene y determinar qué tipo de tratamiento va a seguir y sobre todo cómo pautarle las actividades. Muy bien, y si yo, por ejemplo, me fuese a comprar la semana que viene un ecógrafo y me fuese a gastar 15.000 o 20.000 euros, mi pregunta sería, ¿cómo puedo yo amortizar esto? Entonces, ¿qué recomendaciones nos darías a todos aquellos que nos queramos comprar un ecógrafo o que ya lo tenemos? ¿Cómo podemos amortizarlo? Pues, a ver, es lo que te comentaba antes. Cada uno en su casa decide cómo hacerlo, pero una manera sencilla puede ser que no perjudique a nadie, es pues aumentar el precio de las primeras consultas. Porque todo el mundo da por supuesto que la primera consulta siempre es más cara. Entonces, aumentando el precio de las primeras consultas, el resto de consultas se mantienen al mismo precio, por lo tanto a tus pacientes de siempre no les afecta y al paciente que viene de nuevas les afecta solo en la primera consulta, pero a ti ya te permite empezar a amortizar esa inversión tan importante que has hecho. Esto es, pues una pequeña manera. Hay otras 1000, que supongo que cada uno en su clínica hará una distinta. ¿Y crees que hay algún tipo de clínicas que se puedan beneficiar más de la ecografía o todas se pueden beneficiar de ella? No, yo creo que todas se pueden beneficiar porque realmente es que, como hemos comentado que es algo inocuo,
La ecografía lo que hace es aportarte un plus a ti. Es decir, si tú eres bueno, pues con la eco puedes llegar a ser muy bueno. No sé si me explico. Es decir, Sí, que cada uno dentro de su especialidad puede desarrollarse muchísimo más. Le va a permitir desarrollarse y trabajar con mucha más seguridad. Aquellos que hacen invasiva, pues para ellos, para hacer la ecoguiada. El que trabaja con pacientes neurológicos, exactamente igual, para saber si el paciente está reclutando la musculatura que desde fuera pensamos que recluta, o si tiene espasticidad, saber si ese músculo es capaz de relajarse, o si hay una buena transmisión nerviosa, o en pediatría, es que realmente en cada especialidad fisioterápica hay sitio para un ecógrafo, porque lo que va a hacer es darte más seguridad a ti y al paciente a la hora de trabajar, porque es tu conocimiento más el plus de ver. Ya no es creer, es ver. claro. O sea que la ecografía siempre nos va a sumar y no nos puede restar. Simplemente es un plus a lo que ya sabemos, eso es. Sí, sí. Muy bien. Y entonces, a aquellos que estemos comenzando en esto de la ecografía, ¿qué recomendaciones nos darías? Así por cerrar Asentar un la poco. anatomía. Esa es la recomendación principal. Y después realizar formaciones donde esté todo muy sistematizado. Es decir, la ecografía se facilita mucho cuando hay un protocolo de exploración. Si tú sistematizas, harás siempre las mismas exploraciones de la misma manera y no saltarás o no te dejarás cosas por explorar. Entonces, eso es muy, muy importante a la hora de hacer exploraciones ecográficas. O por ejemplo, hacer lo que tú haces, de con cada paciente, pues tirarnos 5 o 10 minutos ahí haciendo ecografías y al final del Sí, día habremos sí, a aprendido un nuestros montón. alumnos siempre le damos algunos truquitos que pueden hacer, porque al principio, como no nos solemos sentir seguros, eh, podemos caer en la tentación de volver a nuestra zona de confort, que es sin el ecógrafo, porque es a lo que estamos acostumbrados y es donde nos sentimos más seguros. Pero por eso a los alumnos siempre les decimos que si van a estar 1 hora con el paciente, dediquen 10 minutos a hacer la exploración ecográfica y ahí que vayan asentando los protocolos de exploración para empezar a familiarizarse. Si estás 10 minutos al día y tienes 8 pacientes, son 80 minutos diarios, que al cabo de la semana no sé si son 400 o 500 y pico horas. Y al cabo del mes, imagínate, y al cabo del año, pues ya habremos echado muchas horas de ecografía simplemente dedicándole 10 minutos por paciente. Entonces es una buena estrategia. Muy bien. Y ahora la pregunta del millón, Ana. ¿Cuál es el rango de precios que nos recomiendas gastarnos a aquellos que estemos comenzando en esto de ecografía? Buah, eso también es súper particular. Los rangos de precio. Es que sería más cuestión de ver características de equipos y de las distintas casas, pues lo que te puedan ofrecer. Es lo que te comentaba, que de las cosas más importantes es que se vean muy bien los patrones fibrilares, y sobre todo nosotros siempre les decimos a los alumnos que para saber si están en un buen rango calidad-precio, porque claro, el que compra normalmente no sabe. Entonces, Eso es. claro, le pueden decir, este es un super equipo, y bueno, y a lo mejor no es el que necesitamos realmente. Entonces, una buena manera de saberlo es cogiendo una estructura muy superficial, como puede ser cualquier estructura de la mano, y haciéndole una eco, y luego a coger otra estructura profunda, como puede ser una cadera o una zona lumbar, para poder visualizar pues una interapofisaria o incluso un psoas. Si esas estructuras, tanto a nivel superficial como profundo, se visualizan y se visualizan medio bien, quiere decir que el equipo lo vas a poder aprovechar mucho, porque todo lo que queda entre medias, que son hombros, rodillas, se van a ver perfectamente. Por lo tanto, pues ahí ya será pues que cada uno eche un vistazo
a ver las casas, qué es lo que ofertan. Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso trabajamos con General Electric, que está supliendo las necesidades que tenemos los fisioterapeutas. Pero evidentemente pues hay más marcas. Lo único que lo que te decía antes, que siempre hay que mirar que cumpla las características que nosotros como fisioterapeutas necesitamos. Y ahí Y pues un poco de comparativa. Pero no hay ningún mínimo, por así decirlo, del precio de que tú dirías, es que a partir de aquí no te vas a encontrar nada bueno. Hombre, es que por debajo de 12.000 euros es complicado encontrar algo decente con lo que trabajar. Claro. Probablemente a medida que vayan pasando los años, cada vez vayan mejorando mucho los equipos y podamos estar en unos equipos más accesibles a nivel económico. Pero a día de hoy pues es un poquito más complicado. Sí que es verdad que si quieres resolución de imagen, a lo que te comento, pues cuando tú vayas a profundizar, que el equipo te permita observar lo que está ahí a nivel profundo, pues sí que probablemente estemos cerca de los 20. Muy bien, perfecto. Bueno, para cerrar un poco la entrevista, Ana, me gustaría saber si nos recomiendas a nosotros o a los oyentes alguna lectura o algún autor que creas tú que es conveniente saber para esto de la ecografía. Sí, pues mira, la recomendación es que lo primero, cuando uno está empezando, el libro cuanto más finito mejor. Eso es indispensable. Hay algunos autores que están sacando buenos libros, como es Ángel Bueno, que tiene uno de ecografía musculoesquelética esencial, y que es como muy sencillito para una primera toma. Y luego, pues más avanzados, tenemos pues los últimos que ha sacado Ramón Valius o a ver, hay otro médico que ahora mismo no me acuerdo, pero que también había sacado un libro que está bastante bien. Bueno, no pasa nada. Bueno, ya os lo contaré más adelante. Bueno, los de Martinoli, evidentemente, que es un fuera de serie. Pero sí que es recomendable siempre coger libros actualizados, porque como la resolución ha aumentado tanto en los últimos años, si nos cogemos un libro antiguo, aunque el autor sea muy bueno, es posible que haya muchas cosas que nos digan que no se ven o que se hagan distintas a lo que se hacen a día de hoy. Porque, como bien me has dicho al comienzo de la entrevista, vemos cosas que antes no se veían. Por lo tanto, si cogemos un libro actual, mejor. Fenomenal. ¿Y a quién te gustaría, Ana, escuchar próximamente aquí, en Fisioterapia, Movimiento y Salud? Uy, a muchos. ¿A quién, perdona, que se ha cortado? A muchos. Ah. Pues, a ver, yo hay una persona que la verdad que admiro muchísimo, porque me parece que es un fuera de serie. Además, de verdad, que si tenéis algún momento, oportunidad de escucharle, valdría la pena. Y ese es Jero Benavent. Él es fisio, podólogo y está acabando medicina. Y sabe mucho y nos puede aportar mucho. Yo cada vez que hablo con él me quedo así como con la boca abierta diciendo, pero ¿cómo puede saber tanto? Y la verdad que es un gustazo escucharle. Así que, bueno, pues él podría ser uno de tantos. Qué bueno, muy bien, pues lo tendremos en cuenta, Ana. Muy bien. ¿Con qué claves crees que deberían quedarse los oyentes de esta entrevista? Pues las claves podrían ser que la ecografía se está afianzando y se está asentando y que está empezando a ser una herramienta fundamental para nuestras consultas, sobre todo para darnos confianza a nosotros y a nuestros pacientes en cuanto a las técnicas que realizamos y en cuanto a poder determinar en qué estadio se encuentran las lesiones. Muy bien. ¿Y tienes alguna promoción, Ana? Nos has hablado antes de tu curso, del curso con el que estáis trabajando. ¿Nos quieres comentar un poco sobre esto? Pues bueno, nosotros tenemos bastantes cursos, damos formación en toda España
Y realmente yo pertenezco al grupo de Mood Therapy, que si a alguien le interesa nuestra formación podría entrar en la página, que es www.moodtherapy.org, y ahí puede ver todas las formaciones, las sedes, los contactos, por si le queda alguno cerca y quiere venir a alguno de nuestros cursos. Nosotros estaremos encantadísimos de acogerles. Y bueno, y el canal y las redes sociales. Es decir, mi canal de YouTube, Ana de Grot, o Ecografía Ana de Grot, creo que con eso ya es suficiente. Y ahí pues os proporciono un montón de información. Realmente todo lo que subo en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, LinkedIn y YouTube, son cosas distintas. Es verdad que no subo lo mismo en todas las redes sociales, pero es todo relacionado con clínica, tejidos, ecografía y sobre todo mucha ecografía y proporcionar esos extras de información que creo que son importantes para que la gente pueda bueno, pues tenga dónde acudir si tiene dudas. Así que yo creo que eso sería todo. Muy bien, nada, yo animo a todo el mundo a que te siga en redes porque es que la verdad es que subes contenido muy interesante, vemos cosas pues que con una ecografía normal a lo mejor ni nos plantearíamos de ver, como hemos dicho antes, pues ver una porción del ligamento cruzado anterior, ver cómo se mueve la médula espinal, entonces son cosas muy interesantes y que animo a todo el mundo a que se suscriba a tu canal. Oye, sí, qué porque bien. está muy guay, encima los directos que haces y todo, pues puedes plantear tus dudas, tú las respondes, Sí. La verdad es que está muy muy guay. Sí, estáis todos invitados siempre a participar en lo que os apetezca realmente. Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Ha sido todo un placer tenerte aquí. Vale, hasta luego. Hasta luego. ¿Te ha gustado el programa? Si quieres estar al tanto de todo nuestro contenido, síguenos en Instagram en @fisioterapia, movimiento y salud, en iVoox, en Spotify o en YouTube. Además, si quieres ayudarnos a que sigamos creando contenido y a que sigamos mejorando, comparte la entrevista y cuéntanos qué te ha parecido.